Querido seguidor, prepárate para emociones fuertes. Nos situamos en el año 2015, Mundial de Rápidas, con las piezas blancas, uno de los mejores jugadores del mundo, el francés Maxime Vachier-Lagrave. Con las piezas negras, uno de los mejores españoles del mundo, Paco Vallejo. Vais a ver cómo Maxime Vachier-Lagrave utiliza la táctica que yo mismo he bautizado como el mentiroso, o el mentirosillo. Y ahora mismo vais a entender por qué se llama así. E4 del francés, C5 defensa siciliana de Paco Vallejo. Caballo F3, todo esto ya sabéis, teoría siciliana con E6, D4 tratando de jugar la siciliana de manera abierta, C por D4, caballo por D4, seguro que todos vosotros conocéis esto, y las negras juegan A6. Muy bien, una variante bastante moderna, pero que muy interesante, ¿no? Donde se juega este peón en A6, pero a diferencia de la Najdorf, en lugar del peón en D6, tenemos unas defensas sicilianas de las que yo llamo más tipo afrancesadas. ¿Por qué? Porque si veis este peón que probablemente quiere terminar en D5, este tipo de estructuras se suelen dar en la defensa francesa. Alfil D3, caballo F6, parece que lo están haciendo todo al revés, ¿no? Normalmente primero se ataca el peón y luego se defiende. En este caso primero se ha defendido y después se ha atacado con el peón. Enroque corto, dama C7, la dama suele ir casi siempre en este tipo de estructuras, donde tiene aquí los dos cuernos, los dos espadachines defendiéndose, en la casilla C7, donde ocupa una columna precisamente semiabierta donde toca directamente este peón de C4 que normalmente, como en esta partida, suele venir a C4 y como podéis ver los caballos no pueden expulsarla, ¿no? Porque tienen las dos casillas cubiertas por peón. ¿Conocéis esta estructura típica de peón-caballo-peón? Esta es la estructura Maroczy, una estructura tremendamente fuerte. Caballo C6. Esto lo paso un pelín más rápido porque vais a ver que ahora viene lo verdaderamente interesante. Estoy convencido de que esta partida os va a emocionar y sobre todo vais a entender el truquito que hace Maxime Vachier-Lagrave para ganar esta partida y si lo aplicáis bien podréis hacerlo también en vuestras partidas. Como siempre os digo, si os gustan estos vídeos, dejad un me gusta para que yo lo sepa y grabe muchos más. Alfil E3 se está amenazando, por supuesto, el caballo de D4 y se debe defender. Como siempre, la mejor idea para defender una pieza suele ser o bien intercambiarla, porque así no se pierde tiempo. Sin embargo, aquí no es una buena idea de primeras, porque intercambiar por intercambiar no tiene sentido, sobre todo cuando este caballo se ha movido dos veces y el del oponente solo uno. Y la otra manera muy interesante es desarrollar una pieza mientras o atacas o defiendes, es decir, ganancia de tiempo. Alfil de 6, puede parecer que ahora mismo, cuidado, este peón de D ha quedado retrasado, pero fíjate bien en la idea de Paco Vallejo, que es muy interesante. Colocar una batería de alfil y dama atacando directamente hacia el rey. Por supuesto, no la batería más peligrosa. La batería más peligrosa sería al revés, ¿sí o no? Cuando la dama va adelante, porque si ataca directamente jaque mate. De este modo, solo ganaría un peón. Y ahora mirad lo que hace aquí el jugador de las blancas, Maxime Vachier. Caballo por caballo. Y muchos os preguntaréis, a ver, Chestitcher, ¿aquí no pierdes un peón? ¿No te pueden jugar primero alfil por peón jaque y después recuperarte el caballo con cualquiera de los dos peones? Pues no. Ahora mismo, la jugada intermedia a alfil por h2 sería un pequeño error que otorgaría a las piezas blancas algo de ventaja. Y os canto la variante para que podáis estudiarla conmigo. Si alfil por h2 jaque, el rey se apartaría a h1 y después de recuperar este caballo con cualquiera de los dos peones, se jugaría g3 atrapando el alfil. ¿Lo veis? Entonces no sería nada interesante. La idea es que aquí, por supuesto que las negras podrían después entregar el alfil en G3 y comer con la dama y habrían entregado este alfil a cambio de 3 peones, pero como la partida todavía está empezando, las negras no tienen un buen ataque, el rey se podría resguardar hacia el centro, probablemente la pieza además les otorgaría una ventaja demasiado suculenta. Y es por eso que primero recapturan el caballo. Cuando hago esta pausa para identificar una línea concreta que no se da en la partida, es porque considero que es súper interesante que la veamos por mucho que no se dé en la propia partida. Cuidado con la jugada que viene ahora y vais a entender perfectamente por qué Maxime Vachier-Lagrave ha intercambiado primero este caballo, F4. Como podéis ver, quiere ir a por todas. La amenaza principal, todas la estáis viendo, ¿verdad?
este E5 ganando una pieza. Por lo tanto, se debe impedir. La idea es que la mejor manera de impedirlo, sin duda alguna, es jugar E5, bloqueando sin duda este ataque de peones de las piezas blancas. Si el caballo siguiese en D4, en la temible estructura Maroczy, en este caso estuviera amenazado. Por lo tanto, aquí sí o sí las blancas tendrían que o bien capturar o bien apartar el caballo, y no podrían seguir con su plan, que es jugar F5. ¿Lo entendéis? Si el caballo estuviera aquí, o se tendría que apartar o tendrían que capturar el peón de 5. Por eso, para los planes de la Graf, que es atacar con F5, sin duda ese caballo se debía intercambiar. Y encontramos aquí en una posición, ¿verdad?, que las piezas blancas están considerando un ataque fortísimo con la dama, con los alfiles y con la torre hacia el flanco de rey. Es decir, están diciendo, tú te vas a enrocar en corto, te voy a meter todas las piezas hasta que no puedas defenderte. Esa es la idea principal, ¿sí o no? La partida continúa de la siguiente manera. Como esta batería tan fuerte ha sido interceptada precisamente por un peón aliado para las piezas negras, decide el jugador de las negras que es precisamente el momento oportuno para apartar la dama de esta diagonal. En E7 está mucho mejor. ¿Qué quiere hacer? Pues evidentemente, por ejemplo, intercambiar estos alfiles. ¿Quién tiene ventaja de espacio? Las blancas. ¿A quién le conviene entonces el cambio de piezas? A las negras. Entonces el plan de cambiar este alfil es muy interesante. Por lo tanto, aquí las blancas no quieren intercambiar alfil, apartan el rey, porque si no lo hicieran, alfil C5 obligaría al cambio de alfiles. Y ahora muchos os preguntaréis, ¿y entonces, chess teacher, por qué ahora tras este alfil C5 las blancas no apartan el alfil, sino que juegan dama F3? Pues muy interesante. La idea es que ahora si quieres, es decir, las blancas le están diciendo, si quieres comerte este alfil, cómetelo sin ningún tipo de problema, ya que yo me voy a recolocar con mi dama por aquí, has perdido de momento tu única pieza que está atacando, ya no hay descubiertas, o más bien dicho, ya no hay ataques hacia el rey porque está bien protegido, y lo que voy a hacer posteriormente va a ser lanzarte el peón de G colocando la torre, y cuidado a ver si te salvas de esta. Por lo tanto, primero, y para impedir cualquier tipo de ataque de este estilo, el jugador de las negras juega la sutil H6, pero es una jugada, ¿verdad?, que seguro que todos utilizamos. H6 previene cualquier tipo de ataque por esta casillita de aquí. Súper interesante. Ahora sí, alfil por alfil, pero primero juegan las blancas. Juegan caballo C3, desarrollan la última pieza que les queda, alfil por alfil, es decir, como podemos ver, las negras sí que querían cambiar el alfil, pero era importante intercalar este H6. Dama por alfil, y ahora empieza a venir lo verdaderamente interesante. Vallejo juega este B5, entiende a la perfección la posición. Si las blancas están atacando un montón por aquí, aquí no voy a ganar, eso está claro, porque van a... Pero esto es lógico, ¿eh? Debéis entenderlo. Si las blancas tienen más espacio en este sitio de aquí, en este flanco del rey, por supuesto que todos los intercambios aquí van a favorecer a las blancas, porque a las blancas pueden acumular, por ejemplo, una dama, una torre, otra torre y un caballo, mientras que las negras no tienen espacio para acumular piezas. Por lo tanto, debe contraatacar por el flanco de dama sí o sí. Aquí la Graf cierra con C5 y mirad qué maniobra más interesante de las negras. A5 y contra A3, por supuesto, para jugar B4, mirad lo que hacen. A4, una jugada que lo que hace es dejar débil para siempre este peón de C5. Una maniobra excelente. Como podéis ver, nunca pueden venir a defender porque se podría capturar al paso. Por lo tanto, este peón va a quedar débil toda la partida y con una jugada, por ejemplo, caballo de 7, se estaría tocando y sería muy difícil de defender. Tendrían que apartar el caballo y después colocar una torre en la columna C. ¿Veis qué maniobra más buena de las negras? La torre de A se viene a D1 tratando de ocupar la única casilla abierta, por mucho que haya un alfil, una casilla abierta, es esa columna que no tiene peones. Y aquí las negras enrocan. Y entonces, chess teacher, ¿por qué me has dicho que la táctica que utilizaba la Graf en esta partida era el mentiroso? ¿Por qué le habías llamado el mentiroso? De momento yo no veo nada así. Pues vais a verlo a continuación. G4. Va a por todas. A ver, chess teacher, te estás volviendo loco. Se está amenazando el peón, te lo van a comer. Quizás no sería la mejor idea comer ese peón. ¿Se podría hacer? Sí, pero es muy peligroso, porque tras caballo por se abre la columna, la dama vendría a G3, el caballo se tendría que retirar, también vendría la torre, y aunque las negras se podrían defender, empieza a ser muy peligroso. Y es por eso que aquí las negras, en momento de profilaxis, apartan el caballo y contragolpean con el punto de C5. ¿Sí o no? Lo que estábamos viendo, ¿verdad? Y mirad lo que hace aquí la Graf. Torre G1 para avanzar a G5
y Vallejo lo cierra todo. Aquí llegamos al punto importante de la partida, justo en este momento. Muchos de vosotros diréis, qué jugada más kamikaze este G5, ¿verdad que lo estáis pensando? Si ya os conozco, hombre. Muchos años ya llevamos colgando vídeos a diario, ya os conozco. Este G5 parece kamikaze, ¿por qué? Porque nos podrían abrir capturando al paso, sí o no, F por G6, este peón se iría, pero esto, aunque parezca mentira, beneficia a las negras. Es decir, capturar al paso aquí no sería una buena idea, os lo enseño. Si se captura por aquí, podría seguir F por G6, se abre la columna G y las negras realmente se han quedado bien defendidas. Quizá no sería posible, o sí sería posible, capturar este peón de H7, pero tampoco iría a ningún sitio, porque entonces dama G7, se intercambian las damas, este peón sigue estando débil y las negras han aliviado toda la presión que tenían por aquí. Por lo tanto, tras este G5, han valorado muy bien las piezas negras que no pueden capturar al paso y han conseguido cerrar el ataque de las blancas. Sin embargo, el mentiroso era lo siguiente. Se estaba cuajando un ataque fabuloso por el flanco de rey y ahora, de repente, vemos que el ataque está en el flanco de dama. ¿Y estáis preparados para emociones fuertes o no? Mirad qué jugada. Alfil por B5. ¡Espectacular! Si no habíais visto esta partida nunca, es una partida fabulosa y en las próximas jugadas vais a ver que ya se va a terminar. ¿Por qué? Primero de todo, debemos entender por qué se sacrifica un alfil porque sí. No, no es porque sí. Primero, van a tener que capturar el alfil sí o sí, porque si no, van a perder un peón a cambio de nada, se está tocando también aquí, bien, por supuesto. Pero una vez se capture el alfil, este peón es libre y es un peón pasado, punto número 1. Punto número 2, ¿se puede defender ya con B4? Todavía no, pero quizás en próximas variantes. Pero ahora pasamos a los puntos importantes. Mira este peón lo que defendía. El punto clave de D5. Y ahora este caballo puede entrar con una fuerza extremada. Cuando entre este caballo, ataca la dama, ataca el punto de F6, ataca también el punto de B6. Por lo tanto, este caballo va a ser buenísimo. Pero antes de entrar con el caballo, hay una jugada que hace aquí el jugador de las blancas que es espectacular. Y entra con la torre hasta la cocina. Torre D6. Toc, toc, toc. ¿Hay alguien ahí? Pues sí, es la torre atacando directamente el enroque. Si te toco aquí, luego quizás te toque aquí, te voy a abrir con todo y esto va a ser peligroso. Hay que cerrar esta horizontal. Con el caballo sería una opción, pero quizás es una opción un poquito peligrosa, porque entonces podría seguir H4 y se abriría igualmente. Parece un poquito más prudente cerrarlo con F6 y tener esta estructura bastante más sólida. Pero ahora, por supuesto, ¿cómo sigue la partida? Con caballo de 5. No me digas que esta jugada no te la esperabas, porque entonces es que no estás atento al vídeo. Esta jugada se iba a jugar igual, pero mira la delicadeza de pasar primero la torre, ¿verdad? Ahora la torre está completamente activa. Y en una casilla negra, donde como no existe el alfil de casillas negras, no se puede atacar con facilidad. Además, el único caballo que existe en la posición para las negras no puede atacar la torre en pocas jugadas, ya que primero tendría que venir aquí, después tendría que venir aquí, después aquí, después aquí, tendría al menos 4 jugadas para amenazar esa torre. Las blancas están de maravilla, pero claro, con un alfil de menos. ¿Dónde va esta dama de momento? G7. Y ahora entra en juego nuestro amigo Carlitos de la columna C, el peón pasado que va a decidir la partida. ¿Veis por qué le he llamado el mentiroso? Me lo he inventado yo, llamadle como queráis. Ha realizado un ataque fortísimo por el flanco de rey y cuando las negras han tenido que centrarse en defenderlo, el ataque venía por el flanco de dama. Se ataca el caballo, donde lo movemos, solo hay una casilla y mirad qué triste. Caballo B8. La torre, el caballo y el alfil siguen en su posición inicial. ¿Y ahora qué? ¿Cómo proseguimos? Porque tenemos una pieza de menos. Esta torre ya está cerrada. Pues la traemos a apoyar el peón. Carlitos, ¿eh? Esto me gusta mucho como lo hace Pepe Cuenca, de poner esos nombres a los peones, me encanta. Desde aquí, si algún día ve alguno de estos vídeos, pues le mandamos un saludo. ¿Cómo deben continuar las piezas negras aquí? Pues realmente lo tienen bastante difícil, pero encuentran la mejor solución. Realmente debemos aplaudir la partida de Paco Vallejo, porque fue una partida totalmente excelente. Simplemente se le escapó este sacrificio que le complicó tanto las cosas. Este torre a 6 lo que está haciendo es intentar evitar en algún momento que el peón avance tocando la torre, ¿verdad? Pero esto es bastante peligroso, ya que si el peón avanza se toca el caballo, y si se come la torre se come el caballo, coronando una dama. Por lo tanto, aquí vemos que realmente la defensa es bastante difícil, ¿no? ¿Era posible C7 directamente? Era posible. Sin embargo, aquí la Graf primero
juega este dama c5, presionando todavía más, y las negras tratan de apartar el rey, bueno, de posibles jaques, ¿verdad? O de posibles jaques también por la diagonal blanca con la dama, y ahora la partida se termina de manera sencilla para las blancas. Pero vais a ver que aún falta la jugada más bonita de la partida. Por favor, que nadie se la pierda, porque si os vais ahora, os habréis perdido la mejor jugada de la partida. De momento, 2 peones, ¿a cambio de qué? A cambio de una pieza, ¿sí o no? Entonces ya el material ya no es tan ventajoso, ¿no? Para las piezas negras. Realmente aquí la posición es desesperada ya para las negras, ¿eh? Dama a 7 tratando de defender, y aquí viene la jugada maravillosa, que si no habéis dejado un like antes, debéis dejarla ahora mismo, porque la jugada maravillosa es la siguiente. Torre de 8. Sacrificando la torre por completo. Primero sacrificó el alfil y ahora la torre. La torre se debe capturar. ¿Qué pasaría si no se capturase y, por ejemplo, se defendiese con el rey? Pues sencillamente podría seguir aquí caballo por f6. Y ya está, ¿no? Jaque, el rey se tendría que apartar, ya son 3 peones, este va a coronar, bueno, horrible, ¿no? Entonces aquí se debe aceptar la torre. ¿Y por qué se regala una torre completamente gratis? Porque ahora el peón de c llega ahora sí hasta el cuarto de baño y hace este doblete espectacular donde sí o sí se va a coronar una dama, porque no se pueden defender entre ellas. Entonces si se va a la torre, que lógicamente es mejor porque es mejor que el caballo, y eso sucedió exactamente en la partida, entonces sencillamente se come el caballo y aquí no ha pasado absolutamente nada. ¿Qué os ha parecido esta partida? De hecho aquí si no recuerdo mal, las negras abandonaron, ¿no? Porque te comen este caballo coronando una dama y esto ya son 2 damas, ¿no? Entonces aquí realmente ya no pueden hacer absolutamente nada. ¿Qué os ha parecido? ¿Espectacular o no? Dejad un buen me gusta, amigos? Y si no os queréis perder más vídeos de mi persona, a veces soy un poco pesado, ya lo sé, pero al menos nos entretenemos un rato, ¿sí o no, que llegamos tarde del trabajo, estamos aburridos, cansados, nos ponemos un vídeo y disfrutamos un rato del ajedrez que tanto nos gusta, ¿sí o no? Espero que os haya encantado este vídeo, suscribiros al canal y nos veremos mañana, como siempre, amigos, en el próximo vídeo. Adiós.